Buenos días, gracias por estar aquí. No queríamos pasar la fecha importante de conmemorar y recordar los 100 años de David Muñoz. No importa que seamos pocos, los que somos buenos y lo hacemos de corazón. Muchísimas gracias, Mauricio, por estar aquí, a la maestra Luis Noel, gracias por estar con nosotros, como siempre es un gusto. Y también en este panel se encuentra el arquitecto Raúl Delgado acompañándonos. Le voy a dejar el micrófono a nuestro señor director, a Juan Ignacio del Cuento Ruiz Funes, para que, diga unas palabras a nombre de todos nosotros. Bueno, muy buenos días a todas y todos. Bienvenidas y bienvenidos a la Biblioteca Lilia Margarita Guzmán y García, la biblioteca principal de la Facultad de Arquitectura. Tenemos 4. Y estamos, en esta biblioteca se resguarda el acervo de arquitectura mexicana, un archivo fundado hace más de 20 años que reúne ya 39 archivos de diferentes arquitectos, arquitectas y ingenieros ahí también. Y tenemos el orgullo de haber recibido hace unos años el archivo de David Muñoz, gran arquitecto, y hay que decirlo también poco conocido. Una de las tareas precisamente del acervo de arquitectura mexicana es resguardar este material, pero además darlo a conocer. Esta es una de las actividades que hacemos, ¿no? Este tipo de presentaciones sobre los arquitectos de los que tenemos archivos. Y Elisa Drago, que se hace cargo, es la jefa del acervo de arquitectura mexicana desde febrero de este año. Se ha encargado de organizar esta mesa con 2 grandes conocedores de la arquitectura del siglo XX en México, la doctora Luis Noel, que además de haber sido fundadora y presidenta de Docomomo México, de este organismo internacional de documentación y conservación del movimiento moderno, es actualmente la secretaria técnica de la Oficina para las Intervenciones en Ciudad Universitaria. Es quien lleva la Oficina de Ciudad Universitaria Patrimonio Mundial. Tenemos también al doctor Raúl Delgado, queridísimo colega de esta escuela, de esta facultad, y que también en un momento dado fue director de sitios y monumentos del país. Y además está actualmente uno de los hijos de David Muñoz, Mauricio Muñoz Anchondo, que es arquitecto y que, gracias a él tenemos el archivo de su padre aquí en el acervo de arquitectos mexicanos de la Facultad de Arquitectura. Yo voy a tener que irme a las 10:30, tengo un compromiso, pero escucharé el principio de la presentación y les doy la más cordial bienvenida. Les agradezco mucho que estén aquí en la Facultad de Arquitectura y le doy el micrófono a Elisa Drago para que modere la sesión. Bienvenidas y bienvenidos. Muchísimas gracias, señor director. Me voy a permitir entonces dar el orden. En primer lugar vamos a tener al arquitecto Raúl Delgado, en segundo lugar a la maestra Luis Noel, y concluirá esta mesa de diálogo Mauricio Muñoz. Me voy a permitir entonces leer primero los generales. Es muy amplio el currículum del arquitecto Raúl Delgado, pero es importante presentar quién es, ¿no? Entonces es una semblanza que nos mandó. Su experiencia profesional como federal, como servidor público, abarca más de 40 años. La experiencia privada desde 1963 hasta 2023. O sea, sigue estando vigente el arquitecto, lo cual nos da muchísimo gusto. Director General de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural, antes Bienes Nacionales, de la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal entre 2009 y 2018. Sus principales proyectos y obras se encuentran la Biblioteca de México en la Ciudadela, la restauración total del inmueble histórico,
para alojar las bibliotecas privadas adquiridas por el gobierno federal de los pensadores e intelectuales mexicanos notables del siglo XX. Cabe destacar que también aquí en la Biblioteca México está el fondo de fotografías de Abraham Zabludovsky, del cual pues nosotros tenemos el fondo documental. La restauración arquitectónica del órgano monumental barroco de la Epístola en la Catedral Metropolitana, aquí en la Ciudad de México. Atención mediante de trabajos de diversos niveles de preservación, prevención, mantenimiento, conservación, salvaguarda y restauración de los 20.000 inmuebles históricos con carácter de bienes nacionales. Director de Obras de Restauración, dependiente de la Dirección General de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, CONACULTA, entre 2005 y 2006. Además, fue Coordinador Nacional de Monumentos Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia de INAH entre 2001 y 2005. Director del Museo Regional Michoacano en Morelia entre 1983 y 1990, además jefe del Departamento de Proyectos en la Dirección General de Obras de Mejoramiento Social de la Secretaría Federal de Obras Públicas, SOP, entre 1970 y 1976. Y además, finalmente me dediqué que es presidente del Consejo de Monumentos Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia entre 1994 y 2001. Como experiencia profesional privada, laborando por cuenta propia y en colaboración entre 1963 y 2023, tenemos algunas obras importantes. La Torre de Oficinas para la Lotería Nacional, en la Avenida Juárez y Paseo de la Reforma, colaboración para el despacho de David Muñoz Suárez, arquitectos, y arquitecto Salvador Aceves García. Tenemos aquí la maqueta, 1968-1970. El edificio Palacio de Gobierno del Estado de Chiapas, también colaborando con el mismo despacho de David Muñoz entre 1970 y 1972. El Palacio Legislativo de San Lázaro como nueva sede del Congreso de la Unión en la Ciudad de México, colaborando con los arquitectos David Muñoz Suárez, Jorge Camposanos Fernández y Pedro Ramírez Vázquez. Además, el edificio administrativo de la UPIXA para el Instituto Politécnico Nacional, colaborando con el arquitecto David Muñoz Suárez, además de edificios educativos para la nueva sede de la Universidad Autónoma Metropolitana, colaborando con el arquitecto David Muñoz Suárez y Pedro Ramírez Vázquez, que también están aquí en la exposición, entre 1969 y 1970. Además, la sede arquitectónica de los edificios ministeriales en Tanzania, en Dodoma, África, que nos hablará la maestra Luis Noel, colaborando también con los arquitectos David Muñoz Suárez, Jorge Camposanos Fernández y Pedro Ramírez Vázquez. Además, ha sido director responsable de obra con el número 1742 del Gobierno de la Ciudad de México y es poseedor de la medalla al mérito Ignacio Marquina, otorgada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia en el año 2000. Es miembro de ICOMOS México y de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Además, es miembro emérito de la Academia Nacional de Arquitectura. Ha colaborado para los arquitectos Jorge González Reina, David Muñoz y Pedro Ramírez Vázquez entre 1963 y el año 2000. Es un honor tenerlo con nosotros, arquitecto, y le paso el micrófono. Muchas gracias. Pues ante todo, yo quiero agradecer que celebremos aquí un homenaje al centenario del nacimiento de David Muñoz. Él nació el 28 de diciembre de 1924 y falleció a inicios de abril, el día 7 de abril del año 2000. Yo me voy a referir no tanto a su obra habla por sí misma. Fue un trabajo siempre de equipo. Me da gusto aquí ver al arquitecto Alfonso Mora y Cobori, que también formábamos parte de ese equipo. Perdón. Bien. Bueno, la arquitectura, como todos sabemos, son trabajos de equipo, inclusive multidisciplinares.
no solo entre arquitectos y los dibujantes y los perspectivistas y los maquetistas en el área del gabinete de proyecto, sino también en la obra. Y bueno, desde tiempos remotos, pues, les llamamos maestros, al maestro albañil, al maestro carpintero, pero también a los arquitectos. Yo recuerdo cuando inicié mi carrera en estas aulas, que no era la Facultad de Arquitectura, era la Escuela Nacional de Arquitectura, a mí me sorprendió mucho cómo a David Muñoz se dirigían sus compañeros, sus colegas como maestro, y así lo llamaba Salvador Aceves, que tú conoces muy bien, Luis, Chefo Santa Cruz, Sergio Santa Cruz Aceves también así lo llamaba, así que Reyes, muchos profesores que estuvieron aquí, Emilio Mayé, de los muchos que yo recuerdo, inclusive de los jóvenes colaboradores en el despacho como Ernesto Natarén, en fin. Entonces, para mí siempre fue un maestro, y me voy a referir a él como el maestro. ¿Por qué? Porque pues son figuras, el maestro es una figura que representa una autoridad y transmite y intercambia y casi nos toma como tutores y sus pupilos. Entonces, así conocí yo a David Muñoz, y después, con el devenir del tiempo, comencé a comprender mejor ese hecho, porque me di cuenta que desde la academia en Atenas, y luego aún en la Edad Media, tiempos un poco oscuros, y luego el Renacimiento, también existían los maestros para la música, los maestros para la arquitectura, para la danza, pero también para todos los oficios. Y David Muñoz pues lo fue. Yo lo recuerdo como mi profesor de composición, y siempre muy afable, muy correcto, muy respetuoso, inclusive de propuestas a veces tan descabelladas que hacíamos los alumnos, y gradualmente nos iba conduciendo, claro, dentro de una corriente arquitectónica que aspiraba a que las obras fueran trascendentes siempre, fueran perennes. Siempre él nos reiteraba eso: la obra tiene que ser bien hecha, desde el subsuelo hasta la coronación, hasta la parte del culmen de la obra. Y bueno, con los años comprendí también que él mismo había sido albañil, porque su papá era un albañil, el maestro Félix Muñoz Horta, y lo introdujo inclusive en la albañilería cuando se construía el edificio de la Nacional, que está en la avenida Juárez, y lo que antes era San Juan de Letrán, y hoy es el eje central. Allí participó David Muñoz como ayudante de su papá en esa construcción, y David Muñoz también tuvo sus maestros. Sus maestros, algunos de ellos fueron Carlos Lazo, el ingeniero Ángel Carrillo Flores, hermano de Nabor Carrillo, el físico y ingeniero civil Nabor Carrillo, el doctor Emilio Rosenbluth en temas de seguridad estructural, que luego formó parte de una compañía que se llamó Diraghi, que siempre acompañó al despacho de David Muñoz, junto con el grupo de españoles exiliados de Colinas de Buey, y todo era una relación así entre maestros y un intercambio de conocimiento, siempre para buscar lograr una obra que fuese trascendente en todos sus sentidos, y sobre una arquitectura que fuera esencial, sustantiva, que no le sobrara nada. También
aquí hay una síntesis de Mauricio que nació pues, y convivió con su papá, pues, no solamente como niño, como adolescente, como joven, sino también una etapa como de arquitecto. No me dejará mentir, y sintetiza que su papá siempre estuvo enamorado de la arquitectura, amanecía pensando en la arquitectura. Llegaba a su despacho, el último despacho que tuvo, porque tuvo un despacho en las calles de Tlaxcala, donde rentaba unos respiradores a una empresa de ingenieros y compartían a la secretaria. Después se cambió a la calle de Cedros, ahora creo que en Palacio Robles. Y finalmente rentaba un despacho Alfonso Lisiaga en Porfirio Díaz número 100, y intercambiaban ahí temas de construcción de los edificios de la Olimpiada en 1968. David Muñoz allí hizo una amistad muy sólida con Ramón Torres, que sucedió en la dirección de la Escuela de Arquitectura como secretario académico de esta ahora facultad, y se consolidaron como grandes amigos y grandes colaboradores, y juntos se encargaron del diseño de la torre de la Lotería Nacional. Yo prácticamente empecé a trabajar con ellos, con ese edificio que concluyó con la administración del presidente Díaz Ordaz en 1970, y desde luego atravesó todo el momento de cambios en el mundo. Fue un parteaguas que fue en 1968. En fin, voy también a comentar que aspiró siempre, fue irreductible en eso, a una arquitectura, él decía, sencilla, no simple, sencilla, muy condensada, esencial, no le sobre nada. Mucho lo comparaba con la figura femenina. Decía la belleza de una mujer se resalta por su sencillez. Debe ser un vestido esencial, nada de vestidos estridentes. Empezaban en aquellos entonces las fachadas con vidrios reflejantes, y decían no, eso es para llamar la atención innecesariamente, no tiene ninguna solidez, pronto eso va a pasar de moda. La arquitectura no es de moda, es de una integración de muchísimos oficios, de muchísimos saberes, y sobre todo es un arte, y un arte que tiene que ser eso, esencial, mínimo, no le debe sobrar nada. Sin embargo, gozaba muchísimo del arte barroco mexicano. Eso también es cierto, y era sensible. Y la otra, tenía siempre una preocupación por las raíces. Decía, la arquitectura tiene que ser prehispánica, las escalinatas, los patios, son una constante que debe de permanecer desde los tiempos prehispánicos, los tiempos virreinales, los famosos claustros y patios, y debe de reflejarse también en la arquitectura contemporánea, no como copia, sino como concepto y como vínculo, como link con las antiguas raíces. Y hizo clinch muy bien con Jorge Terrazas en los tiempos de la Olimpiada. Jorge Terrazas estuvo encargado del diseño de conjunto y urbano de los edificios que se hicieron en Dodoma, la nueva capital de Tanzania, y que le encargó el presidente Julius Nyerere a Pedro Ramírez Vázquez, y inmediatamente invitó a David Muñoz a que se hiciera cargo de la arquitectura de los edificios ministeriales. Pero Jorge Terrazas también traía en la cabeza todo el arte huichol, y él dice que así inspiró la gráfica del 68. Ulteriormente aparece al nombre esa autoría, y creo que está registrada como derechos de autor por un diseñador norteamericano estadounidense. Sin embargo, esta invariante de los patios, el predominio de los espacios
enclaustrados, las escalinatas, siempre tenía mucho cuidado de las escalinatas. David Muñoz fue muy admirador de la obra de Artigas. Yo recuerdo haber ido con él a medir paso por paso las escalinatas de Pancho Artigas, donde quiera que éstas estuvieran. Y tuvo una gran dedicación, muy abusada sobre el diseño de las escaleras. Esto desesperó a muchos calculistas, Algunos botaron la chamba y decían, no, eso es absurdo, eso no se puede construir. Pero David Muñoz fue constructor y sabía que eso sí se podía construir, y hizo escaleras osadas como las de un Pizza. En fin, yo no me voy a extender muchísimo, solamente porque recordé todavía a finales de los años 90, yo estuve muy cercano con él muchos años, como su chambero, su dibujante, su ayudante, luego la parte de la supervisión de las obras, lo acompañé siempre a las obras. Después yo entré a trabajar al Servicio Público Federal y ya mi relación era intermitente y me encargaba por maquila los proyectos o proyectos conceptuales o alguna perspectiva, un dibujo, pero nunca dejé de verlo hasta el año 2000, en que lamentablemente él falleció a los 77 años de edad. Yo ya lo rebasé por unos años, estoy por cumplir 80 años, en fin. Pero me recuerdo una frase, y con esto voy a concluir, de Octavio Paz. Octavio Paz dijo en 1989 lo siguiente: lo moderno es por naturaleza transitorio y contemporáneo es una cualidad que se evapora tan pronto existe. Hay tantas modernidades y antigüedades como hay espacios y sociedades. La modernidad de hoy no puede evitar ser la antigüedad de mañana. El futuro está desacreditado y por lo tanto la modernidad se encuentra herida. Entonces, David Muñoz fue un contemporáneo, sus obras no niegan su pertenencia a las décadas en las que él elaboró, tanto en la técnica como en el diseño, en los conceptos, y fue una arquitectura siempre preocupada de anclarse a las raíces de este suelo, de este sitio, de esta naturaleza. Muchas gracias. Bien, entonces voy a leer la semblanza de la maestra Luis Noel Gras, que realmente se vio muy modesta en la semblanza que nos mandó, pero se las voy a compartir. Luis Noel Gras estudió la licenciatura en Historia del Arte en la Universidad Iberoamericana, la maestría en la UNAM y el doctorado en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Además, en 2014, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo le otorgó un doctorado honoris causa. Es investigadora en el Instituto de Investigaciones Estéticas, aquí de la UNAM, y profesora de Historia de la Arquitectura Mexicana del siglo XX. Ha dado cursos y conferencias en numerosas universidades de México y del extranjero. Es autora, entre otros, del libro Arquitectos Contemporáneos de México, así como de un buen número de monografías sobre Ricardo Legorreta, Vladimir Caspí, Luis Barragán, Enrique del Moral y Mario Pan. Es coautora de Una ciudad imaginaria, Arquitectura Mexicana del siglo XIX y XX en fotografías, de Luis Márquez, Arquitectos Iberoamericanos, siglo XXI y Fuentes para la Arquitectura Mexicana, siglos XIX y XX. Es miembro de la Academia de Artes, del Comité Internacional de Críticos de Arquitectura, SICA, de la Asociación Internacional de Críticos de Arte, AICA, y académica honoraria de la Academia Nacional de Arquitectura y de la Academia Nacional de Bellas Artes de Argentina.
Está comprometida en el campo de protección del patrimonio arquitectónico del siglo XX y es miembro de ICOMOS y Docomomo México, de la cual fue nuestra presidenta. Desde 2019 es secretaria técnica del Comité de Análisis para las Intervenciones Urbanas y Arquitectónicas en la UNAM. Le cedo la palabra a la doctora Luis Noel. Gracias. Cuando me invitó Mauricio a hablar, me puse a pensar, ¿qué voy a decir? Normalmente en un evento como este, no me gusta solo recurrir a la anécdota, aunque inicialmente voy a recurrir a ella. Pero pensé que si estábamos en la Facultad de Arquitectura y era el centenario de David Muñoz, hablar de algo que tal vez no todos conocemos y que tiene este nombre sonoro, que es Dodoma. ¿Qué es esto? ¿Por qué? ¿Qué tanto estuvo él involucrado? Debo decir que mi primer acercamiento a esto fue un día que llegué a la oficina de David Muñoz, ahí en Porfirio Díaz 100, donde estaba también Ramón Torres y Héctor Velázquez, y no sé, a llevar algo, a recoger algo, alguna cosa de publicaciones o en fin. Y él venía llegando de África y venía fascinado. Nos quedamos una hora porque él me hablaba y me contaba de todo lo que había sido para él esta experiencia. Entonces, un poco en recuerdo a esa fantástica plática donde yo comencé a entender algo de esa África que muy poco conocemos, quise presentar esto. ¿Qué es Dodoma? Miren, en Tanzania, aquí está el mapa, Dodoma es ese pequeño espacio al centro. Pero hay que entender qué es lo que pasa con algo como Tanzania. Como dice aquí, la República Unida de Tanzania nació en 1964. En 1961 se había independizado Tanganica y en 1963 la isla de Zanzíbar, que está enfrente de Dar es Salaam. Aquí, no sé si lo estoy señalando, no, pasen un poco. Ahí está Dar es Salaam y enfrente está Tanganica. Bueno, está Zanzíbar. Eran dos países o dos entidades coloniales, realmente no eran países diferentes. Tanganica había pertenecido a Alemania, después a Inglaterra y se había independizado de Inglaterra. Zanzíbar dependía del sultanato de Omán y se había independizado del sultanato de Omán. Pero eran uno y lo mismo. De Dar es Salaam uno ve a Zanzíbar y siempre habían tenido una gran relación entre ellos. Decidieron unirse y de Tanganica y Zanzíbar nació Tanzania. Son estas cosas que yo fui aprendiendo ahí con David precisamente. Y la idea era que el primer presidente de Tanzania, Julius Nyerere, que fue presidente entre 1964 y 85, o sea, mucho tiempo. La idea de él era, y entonces ahora pasó, que en este pequeño lugar llamado Dodoma, mover la capital y hacer una capital al interior, no quedarse en la costa, porque Dar es Salaam era de estas ciudades establecidas por las compañías coloniales para la extracción de los bienes. Y él quería ir al interior, un poco con el ejemplo que había tenido Brasilia con Juscelino Kubitschek de mover la capital hacia el interior y que creciera el interior del país.
Dodoma era más o menos esto, que ha crecido muy poco. Dodoma había nacido en 1907 como un pequeño puesto en el sistema ferroviario alemán de Tanganyika. Para 1964 hubo un referéndum donde oficialmente se dijo que sería la capital. Sin embargo, pocas oficinas se han mudado ahí y realmente toda la actividad comercial y mucho de la actividad gubernamental se sigue llevando en Dar es Salaam. ¿Qué tiene que ver México con esto? Bueno, Julius Nyerere vino a México en 2 visitas. Una en 1975 y la todavía con el presidente anterior, y ya en 1981 con Luis Echeverría Álvarez. Vino en 75 y el presidente era Luis Echeverría Álvarez. Para 1976 el presidente fue José López Portillo. Y José López Portillo retomó esta idea que había surgido de una petición directa de Nyerere a Luis Echeverría, que era el que tenía esta idea de la unión de los países del tercer mundo, de apoyarlo en el diseño de una nueva capital. Por eso, cuando Pedro Ramírez Vázquez está al frente de la SAOP entre 1976 y 82, va a colaborar, y vamos a ver ahora de qué maneras, para tratar de hacer, como vemos en la imagen de arriba, los magníficos edificios de Niemeyer, tratar de emular algo así. Los diseños de los edificios existen, los vamos a ver, nunca se hicieron. ¿Qué es Tanzania? Bueno, Tanzania es un lugar fantástico. Al norte, por ejemplo, esto que es el cráter de Ngorongoro, está el Masai Mara, toda la zona Masai, toda una zona con una cultura muy fuerte y con una presencia natural muy importante. Por ejemplo, aquí están diversos grupos aborígenes, sobre todo relacionados con los Masai. Por otro lado está Zanzíbar. Zanzíbar, esa famosa que llamaban la isla de las especies, era muy rica Zanzíbar, y Zanzíbar era rica por 2 motivos. Uno, a mi juicio positivo, muchas de las especies se plantaban ahí y tenía un comercio muy importante de especies. Y el segundo negativo, porque la mayoría de los esclavos salidos de África Oriental salían a través de Zanzíbar hacia toda la zona de Asia, y que tiene todavía unas construcciones muy interesantes en Zanzíbar misma, la capital. Dar es Salaam es una ciudad moderna, pero curiosamente tiene muchas similitudes con México, porque está exactamente al mismo nivel, pero México está justo donde está el trópico de Capricornio, y Zanzíbar está del otro lado del Ecuador, justo donde está el trópico de Cáncer. Las estaciones están al revésadas, pero son idénticas. El tipo de vegetación es así que los ingleses llevaron el Enequén de Yucatán, sabiendo el éxito que el Enequén había tenido en Yucatán, y hoy en día el principal país productor de Enequén es Tanzania. Lo produce en otra época del año, pero lo produce. Bueno, lo produce.
algo que había maravillado a David era el arte, este arte de esa zona. Arte que lo ve uno expuesto en las carreteras, como ahí, como en estos cuadros, unas vaquitas ahí enfrente, o artesanos, artistas en realidad, como este artista tallando ahí madera, o la talla sobre todo de ébano, como la pieza que vemos al centro. Esto que se llama arte maconde le impresionó muchísimo. Me acuerdo que me enseñó un libro que trajo con todas estas cosas, de lo mucho que le había impresionado. Bueno, en un primer momento a Tanzania fueron enviados por Pedro Ramírez Vázquez, que en ese momento el presidente Luis Echeverría le había encargado, había dicho: ocúpate, resuélvele sus problemas, México, nosotros pagamos, resuélvele los problemas, las demandas al presidente Nyerere. Y entonces Pedro Ramírez Vázquez envió, no fue personalmente porque él en ese momento era el jefe de prensa de la campaña presidencial de José López Portillo, envió a Eduardo Terrazas, arquitecto y urbanista, con un grupo de artistas, entre ellos Arnaldo Cohen. Terrazas hizo con algunos otros mexicanos que fueron, creo que eran como 10 o 12, hizo estos dibujos de una calle peatonal, esa que vemos al centro, en fin, de lo que podía ser esta ciudad, mientras que artistas como Arnaldo Cohen proyectaron este monumento. Nada de esto se hizo, pero los proyectos existen, y Arnaldo Cohen habla de su experiencia de un año, porque estuvieron un año allá viendo, estudiando las diferentes culturas aborígenes, las orientaciones, y dándose cuenta que probablemente lo más importante era el sol para todas estas culturas aborígenes. De ahí esta escultura de Arnaldo Cohen. Ya para 1900, entre 1900, pues no lo apunté, pero entre 1971 y 72, creo que lo apunté aquí, sí, entre 79 y 82 se realizaron los proyectos. Obviamente quien fue a Tanzania fue David Muñoz, y los proyectos se realizaron de forma asociada o en entero, que Raúl Delgado también participó en ello. Oficialmente los arquitectos son Pedro Ramírez Vázquez, Jorge Campuzano y David Muñoz. En realidad se trabajaron en la oficina de David Muñoz, y la idea era tener una arquitectura que tuviera que ver con el trópico, la protección al sol, sin demasiada luz al interior, evitar esto que en 79 era la moda, que eran los grandes ventanales para un país que no iba a poder pagar aire acondicionado absolutamente en todos lados. Lo importante eran espacios amplios donde cruzara el viento, y con materiales de fácil manejo como el concreto, que además tiene condiciones térmicas muy interesantes, importantes. Diseñaron todos los edificios de ese conjunto, diseñaron la Suprema Corte,
la Cámara de Diputados y de Senadores, en fin, diseñaron muchísimos edificios donde muy particularmente empleaban la madera, como por ejemplo aquí, y aquí está el estudio de este empleo de madera, para reconocer las cualidades que tendrían los artesanos, artistas de esa zona, al fabricar columnas como esta. Creo que esto era la entrada al Parlamento, y con esta doble altura que queda muy clara aquí, a ver si puedo señalar, aquí vemos la doble altura, la columna, y aquí lo vemos claramente ya en esta perspectiva de frente. Aquí también algo de lo que decía Raúl Delgado de la colaboración. Estas perspectivas son todas de Alfredo Valencia, el gran perspectivista que trabajaba con estos arquitectos en ese momento. A mí todavía me parecen deslumbrantes estas obras, y dice uno, qué lástima que no se hicieron. Sería realmente una segunda Brasilia. Aquí está la entrada a otro edificio con estos especies de puertas biombos, donde estos elementos son estas figurillas en ébano de personajes y animales imaginativos que tiene la cultura maconde en esa zona. Espacios, vuelvo a repetir, como dije, amplios, bien ventilados. Estas puertas son como celosías a través de las cuales pasa el fresco, pasa el viento. Espacios también en los cuales los habitantes locales no se iban a sentir fuera de lugar, tendrían estas conexiones con sus culturas, con su pasado, con su forma de vivir. Y estas serían otras dos últimos aspectos que tengo de estos edificios. Yo no sé si aquí en el archivo estén los planos de estos proyectos. Eso sería algo que eventualmente sería interesante para hacer un artículo, trabajar los planos y entender el valor de estos edificios en los cuales trabajaron estos arquitectos. Y es que es muy interesante porque es la riqueza del trabajo en común de ellos tres. Pensemos que aquí Pedro Ramírez Vázquez, por esas épocas, estaba haciendo el Palacio Legislativo. Entonces hay una cercanía de forma de trabajar, de ver, de conocimientos, de experiencias de los tres. Cada quien aportó lo suyo para unas obras que a mí hoy en día me siguen deslumbrando, y por eso pensé traerlas el día de hoy para hablar hoy con ustedes de ello aquí. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Luis Noel. Y bueno, no sé si lo sepas, pero también la viuda de Valencia nos donó su acervo, y entonces muchas de estas fantásticas perspectivas las tenemos para que cuando quieras venir eres bienvenida a revisarlas. Voy a presentar ahora a David Muñoz. Tenemos con nosotros a Mauricio Muñoz Archondo, que pues ya tiene, ¿cuántos años? ¿6, 7 años? No, cuando donaste el acervo de tu papá. ¿Qué será? ¿Como 6, 7 años? 6, 7 años, sí, es correcto. 6, 7 años, pues nos hizo el gran honor de donar el acervo de su papá, y pues es una de las joyas que tenemos nosotros en el acervo. No tenemos muchos planos, tristemente, pero tenemos
hermosas fotografías, tenemos material que es fantástico y bueno, ustedes pueden ver esta exposición que estuvo en Bellas Artes, una pequeña selección de este material, pues bueno, también forma parte del material de acervo. Entonces, él nació en la Ciudad de México, no quiere que diga el año, pero es muy joven todavía. Cursó sus estudios profesionales en la Universidad Anáhuac del Norte y obtuvo los 3 últimos semestres el premio a la excelencia. Su tesis profesional fue un panteón horizontal en la ciudad de Colombia. Estudió los módulos 1 y 2 de competencias en la Ibero Campus León y estudió un diplomado en neuroarquitectura. Su labor docente ha sido como profesor de proyecto arquitectónico en la Universidad Latinoamericana de la Ciudad de México, la Universidad de León y en la sede de la Universidad Iberoamericana, también en el Campus León. Ha impartido más de 70 conferencias en diferentes universidades y colegios y las más importantes son la conferencia magistral en el Centro Fox, la conferencia para la FCARM en el Palacio de Minería y una conferencia magistral en el Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México, supongo que cuando se inauguró la exposición fantástica que hubo ahí en el Museo de Arquitectura en Bellas Artes. Como publicaciones, ha publicado en diferentes revistas de circulación local y nacional y publicó el libro llamado La arquitectura de David Muñoz y su legado, mismo que fue patrocinado por la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional y la Universidad Autónoma Metropolitana. Este libro también se puede consultar en el acervo de arquitectura mexicana. Como labor profesional, ha trabajado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, en los edificios de gobierno en Tanzania, la delegación Iztapalapa, estaciones del metro, edificios de seguro Azteca, la Plaza Dino Suárez, el Hotel Camino Real Westin en Chihuahua, el edificio de seguros del centro en León, el nuevo edificio del Colegio de Ingenieros Civiles en la Ciudad de México, el nuevo edificio de la Secretaría de Relaciones Exteriores, hidroeléctricas y termoeléctricas para la CFE y la CNA. Además, fue ganador de la tercera Bienal de Arquitectura y la Medalla de Oro, y también, de manera independiente, ha trabajado en el Centro Mexicano de Capacitación en Agua y Saneamiento del CNA, la Procuraduría General de Justicia de Guanajuato, el Tren Interurbano de Guanajuato, las oficinas de la Comisión Estatal del Agua de Guanajuato, el Plan Maestro de la UPIG en Guanajuato para el Instituto Politécnico Nacional, la Rectoría de la Universidad Tecnológica de León, la nueva biblioteca de la ESIA en Zacatenco del Politécnico Nacional, el edificio de nanociencias en Ensenada para la UNAM, el edificio de odontología para la ENES UNAM en León, el clúster tecnológico en Papantla para el Instituto Politécnico Nacional, la nueva biblioteca de la Universidad Tecnológica de León, la Universidad de la Experiencia en el Estado de México, la Macroplaza Deportiva para el Estado de México, el nuevo Sismológico Nacional de México, el gimnasio del Centro Ceremonial Otomí, el gimnasio y estadio de los Alebrijes de Oaxaca, el laboratorio pericial del Estado de México, el edificio de la nueva tecnología del CIDE para la UTL, el hotel de 90 habitaciones en Tlalpan y el observatorio astronómico robótico en Ensenada para la UNAM. O sea, como pueden ver, el fruto no cae lejos del árbol. Felicidades y muchas gracias por estar con nosotros, Mauricio, y te cedo la palabra. Muchísimas gracias. Pues antes que nada yo quiero agradecer de una manera muy especial a la arquitecta Drago. La verdad es que me estás dando la gran oportunidad de festejar este 100 aniversario de mi padre. Obviamente al arquitecto del cuento pues también le agradezco muchísimo, a la Facultad de Arquitectura. Y bueno, pues aquí hay grandes personas también que quiero agradecer muchísimo. Por ejemplo, a Luis, que me haya hecho el honor de venir. Por supuesto, al arquitecto Raúl Delgado. Hay gente también muy importante en el público, como es el
ingeniero Jesús Ortiz, exdirector del Patronato de Obras, el arquitecto Alfonso Raico Bori, muchísimas gracias Alfonso, Conchita, te agradezco muchísimo que estés aquí, Ricardo de Villafranca, ahorita no lo veo, pero aquí estaba Enrique Espinosa, que es un gran escultor en acero y que es la persona que donó y hizo la maqueta que vemos ahí de la Lotería Nacional. También está mi gran amigo Arturo Gutiérrez, por supuesto Javier, también, y bueno, pues hay gente muy importante, mi sobrino, hay gente muy importante aquí, les agradezco a todos muchísimo que estén. Y bueno, pues me gustaría platicarles un poquito la historia de David Muñoz. En este libro que ustedes ven aquí hay un apartado que se llama Una historia que contar, que para mí es la parte más importante del libro. ¿Por qué? Porque es la que te platica la historia de una persona, ¿no? Y creo, y ojalá que con esta historia ustedes conozcan un poquito más a David Muñoz y sobre todo pues vean el camino que él tuvo que tomar para llegar al lugar donde él pudo llegar, ¿no? Y bueno, pues comienza todo esto con San Miguel de Allende. No sé si ustedes sepan, la parroquia de San Miguel de Allende, y bueno, San Miguel de Allende ha sido nombrado durante muchos años como el mejor destino turístico del mundo. Bueno, pues la parroquia de San Miguel de Allende la reacondicionó un familiar nuestro que se llama Seferino Gutiérrez. Mi abuelo, David Félix Muñoz, él nació en San Miguel de Allende y él era maestro albañil. Cuando fue la guerra cristera, mis abuelos se mudan a la Ciudad de México, pero dejan encargados con una señora que se llamaba, bueno, le decían mamá Chanita, a mi padre y a su hermano. Y entonces, bueno, pues mi abuelo, mientras estaba aquí consiguiendo trabajo, mi papá vivía en San Miguel de Allende. Dice Sigmund Freud que los primeros 7 años de vida de una persona son básicamente básicos en lo que el futuro de una persona. Y bueno, pues David Muñoz en esos primeros 7 años vivió en una de las ciudades más bellas de México y quizás del mundo. Y bueno, ¿qué es lo que sucede? Que mi abuelo empieza a tener trabajo aquí en la Ciudad de México. Cuando él se siente preparado para traer a su familia, los trae. Y mi padre llega aquí a los escasos 11 años. Y como decía Raúl Delgado, mi padre empieza a trabajar como peón de albañil. Yo creo que menos de peón de albañil, porque él era lo que se encargaba al principio, era de poner tablas, desdoblar clavos, y luego empezó a progresar y entonces, bueno, pues él empezó a hacer mezcla, después a pegar tabique. Él empezó así. Mi padre pues estaba súper orgulloso de mi abuelo, porque como ustedes saben, un maestro albañil es el que le da las órdenes a veces a docenas de albañiles. Entonces papá estaba feliz. Pero un día llegó un auto muy bonito, con un hombre muy bien vestido, y le empezó a dar órdenes a mi abuelo. Eso a mi papá le causó una conmoción muy importante, porque ¿cómo era posible? No soy yo. Lo voy a sacar. ¿Cómo era posible que le dieran órdenes a la persona que normalmente daba órdenes? ¿Y qué es lo que sucede? Mi papá, intrigado, se acerca con mi abuelo y dice: oye, ¿quién era esta persona que te daba órdenes, no? Dices el arquitecto de la obra. Quiero decirles que mi papá en un principio, un día me lo dijo, sus aspiraciones primero era ser maestro de obra, ese era su objetivo. Cuando conoce a esta persona, le dice a mi abuelo: bueno, ¿quién es, no? Dice: pues es el arquitecto de la obra. Dice: ¿y sabe más que tú? Dice: pues sí, pues él es el encargado de la obra, es el encargado de todo. Y entonces ahí mi padre le dice a mi abuelo: quiero ser arquitecto. Mi abuelo en ese momento, quizás evitándole alguna frustración, le dice, y en lenguaje coloquial por supuesto, le dice: David, no seas tarugo, tú no vas a poder ser arquitecto, tú confórmate con esto. Quiero decirles que en esa época los hijos sí le hacían caso a sus papás. Y entonces mi papá desobedece a mi abuelo
y le dice: mil disculpas, papá, pero yo quiero ser arquitecto. Y bueno, mi papá, pasan los años, empieza firme con su decisión, y empieza a estudiar una carrera de arquitectura en la Academia de San Carlos. La Academia de San Carlos después se mudaría aquí a la Facultad de Arquitectura. Y bueno, pues en esa época quiero decirles que la gente que estudiaba era gente con posibilidades económicas. Entonces yo me imagino el salón de clases y a lo mejor hijos de gente importante, de políticos, de grandes empresarios, y de repente el hijo de un maestro albañil. Sin embargo, mi papá empieza a sobresalir en la carrera. Antes había concursos en la materia, se llamaba, ¿cómo se llamaba, Raúl, la materia? Taller de composición. Todo se manejaba por concursos. Y entonces concursaban y ponían las calificaciones en la dirección, y la gente iba a checar en qué posición había quedado. Bueno, David Muñoz empieza a sobresalir y empieza a ganar esos concursos. Y entonces llegaba a la dirección y veía siempre, se empezó a acostumbrar y empezó a buscar siempre arriba. Y entonces resulta que David Muñoz estaba hasta arriba, pero de repente al otro día ya lo habían bajado 2 o 3 puestos, y él decía: ¿qué pasó aquí, no? Y es que no dejaba de ser un poco difícil que el hijo de un maestro albañil pudiera tener esas calificaciones, siendo que había gente quizás con muchas más posibilidades, ¿no? Y bueno, este quehacer de David trajo cosas bien interesantes. Por un lado, su origen humilde y su trayectoria que empezó a formarse en la escuela, trajo por un lado gente que lo respetó y lo admiró, pero también trajo lo contrario. Y entonces un día, en esa época pues acostumbraba a venir a la escuela en traje. Mi padre, por supuesto, solo tenía un traje. Él, en vez de quedarse a jugar fútbol con sus amigos, pues él prefería irse a su casa para no maltratar pues, sus zapatos y esto, ¿no? Entonces llegaba a su casa, se ponía a planchar su traje para prepararse al siguiente día. Cuando uno plancha demasiadas veces un traje, los trajes empiezan a brillar. Entonces yo me imagino que ya el traje de mi padre parecía la capa de santo. No, yo creo que había sido prácticamente plateado. Un día se le acerca un arquitecto, que no voy a decir su nombre por supuesto, y reta a mi padre. Se quita su saco y se los avienta a los pies de mi padre y le dice: mira, David, para que te cambies para ese retrato. Una cosa que no les dije es que mi papá fue boxeador amateur, y entonces él incluso tuvo que decidir entre ser arquitecto o boxeador. Entonces yo me imagino la escena, mi papá poniéndose en guardia, la persona que le hizo la falta, me imagino que se debe pues quizás se debe haber arrepentido, pero bueno, afortunadamente no pasó a mayores. Siguiendo con esta historia, David Muñoz empezó a tomar un taller muy bonito, que es el taller de urbanismo que llevaba el arquitecto José Luis Cuevas. En estos talleres, como son la UNAM, ya saben que son talleres muy grandes, y entonces se requerían 3 personas para poder atender a los muchachos. Estaba José Luis Cuevas, estaba su hija, y estaba un arquitecto que pues, era recién egresado. Entonces tú escogías con quién querías estar, y bueno, David Muñoz en ese momento escogió con el joven, que el joven, bueno, resultó ser Pedro Ramírez Vázquez. Entonces, bueno, pasa el tiempo, David, había una serie que se estaba creando, se estaba conformando la facultad, Ciudad Universitaria, se estaba conformando Ciudad Universitaria, y entonces hacen un cambio y ponen al arquitecto Carlos Lazo como el encargado de todo esto. A mi entender, o lo que yo sé, es que Carlos Lazo hizo grupos de 3
arquitecto ya con una trayectoria importante, arquitecto intermedio, junto con un arquitecto principiante, y empezaron a formar Ciudad Universitaria. Dentro de los concursos que hicieron un concurso para los académicos, el edificio de los académicos, concurso que gana David Muñoz. Este concurso, ojalá que toda esta serie de labores les sirva muy bien, porque cuando uno sale de la escuela no sabe uno qué es lo que va a pasar, ¿no? Pero todo es una cadena. Entonces, este concurso le llega al arquitecto Carlos Lazo. Carlos Lazo, al ver este concurso, decide pedirle a David Muñoz, a un estudiante que sea colaborador de él, que trabaje con él, y dentro de los proyectos que empiezan a trabajar es Ciudad Sagún. Imagínense ustedes que todavía no terminas la carrera y que ya estás haciendo una ciudad completa, ¿no? Carlos Lazo era una persona muy importante, política, arquitectónicamente, era un arquitecto maravilloso, pero aparte políticamente también, y entonces él estaba en giras, y bueno, le dijo a David, David, tú encárgate de Ciudad Sagún, obviamente bajo su tutela. Sin embargo, en un viaje, en una gira que hace Carlos Lazo, desafortunadamente, piense qué triste, ese día invitó a sus hijos a la gira, y saliendo del avión, ahí por el lago Nabor Carrillo, precisamente se cae, muere el arquitecto Lazo y muere el hijo mayor. Una desgracia, porque verdaderamente era un arquitecto fantástico. David Muñoz, debido a su buen trabajo en esa obra, la constructora Irolio, que estaba comandada por Ángel Carrillo Flores, decide que David Muñoz continúe con este trabajo, y él continúa. Sigue pasando el tiempo, David Muñoz se mete a dar clases a la Facultad de Arquitectura. Mi padre dio clases durante 25 años en la facultad, y entonces ahí le toca un día conocer a un arquitecto llamado Salvador Aceves. Salvador Aceves era un alumno suyo que su padre, del mismo nombre, era un cardiólogo muy conocido, muy importante, y le acababan de dar un cargo muy importante en el gobierno, pero él no era político, pues él era un doctor. Sin embargo, él asume este reto, y dentro de los primeros proyectos que les encargan es hacer el nuevo edificio de la Lotería Nacional para que los fondos ayudaran a esta institución. Y bueno, ¿qué creen? Yo me imagino la plática en el salón, en la comida, él diciendo muy ameno a sus hijos, ¿no? Oye, ¿qué creen? Me encargaron que hiciera este nuevo edificio, la lotería. Y entonces Salvador Aceves, su hijo, que estaba estudiando arquitectura, y de manera muy inocente, le dice: oye, ¿por qué no se lo encargas a mi maestro? Es muy bueno. Y entonces, pues, el doctor, quizás un poquito con esa falta de callo político, se le hace fácil decir: pues dile que nos haga una propuesta. Y entonces David hace una propuesta, se le presenta, el cardiólogo llega muy emocionado a presentar la propuesta, la ven y dicen: oye, qué interesante está esto, ¿quién lo hizo? Le preguntan las demás personas, y bueno, pues él dice: David Muñoz. Y entonces viene la pregunta importante: ¿y quién es David Muñoz? Entonces, ¿cómo era posible que un edificio tan importante se lo dieras a un perfecto desconocido? Y entonces, para dar congruencia a esto, es que invitan, como dice Raúl Delgado, a un buen amigo que en este momento era el director de la Facultad de Arquitectura, que era Ramón Torres, y entonces conforman un grupo, y bueno, pues hacen el edificio de la Lotería Nacional. Pasa el tiempo, mi papá hace un proyecto de una casa en Lomas de Bezares, que les gusta mucho, que gana algunos premios, y entonces un español lo manda a llamar, después de buscarlo, porque en esa época, acuérdense, no había
la vía internet. Y entonces le costó mucho trabajo, más de un año. Y le encargan una casa que también gana muchos premios. Y entonces ahí David Muñoz conoce a una serie de personas que después serían importantes, ¿no? ¿Y qué sigue sucediendo con todo esto? Pues sigue el quehacer de David Muñoz, hasta que una de las personas que colaboró en esta casa era una persona que se encargaba de la cancelería. Y esta casa, que se hizo en 1969, era una cancelería poco común, y entonces contrataron a esta persona. Bueno, esta persona después fue la directora del CAPSE, y cuando ya estaba en el CAPSE, le encargan que haga el Instituto Politécnico Nacional, que haga un PIXA. Y entonces, pues ya saben que en México no pasa. Le dijeron, oye, hay que hacer un PIXA, pero ¿qué creen? No tenemos tiempo, necesita ser ya. Entonces aquí en contrato dice a la persona que le encargó que le hiciera la cancelería, y entonces contratan a David Muñoz. Le dan a él para empezar a desarrollar el proyecto, creo que no tiene más de 15 días para desarrollarlo, porque ya había fecha de compromiso de la puesta de la primera piedra. Y David Muñoz no solo logra hacer el proyecto, sino también hace una maqueta. Y entonces llegan los medios, están poniendo la primera piedra, y pues empiezan a tomar fotografías de la maqueta, mismas que salen en el periódico. Y entonces ya no había vuelta atrás. David Muñoz iba a hacer el proyecto. Fue un proyecto muy complejo porque se fue desarrollando mientras se hacía la obra, pero fue un gran proyecto. Dicen que cuando iban a colocar la primera piedra, dice en ese momento el rector del Politécnico, ya ven que el Politécnico y la UNAM en su momento fueron como a Guadalajara y a América, y entonces dice, y no quiero que ningún universitario ponga durante la construcción un pie aquí en un PIXA. Dicen que la persona del CAPSE sudaba. Dice, pues el que se lo cargué fue un universitario, ¿no? Pero bueno, pues así fue la historia. Y sigue transcurriendo el tiempo. Dato importante es que en 1985 hacen la invitación para una Bienal Mundial de Arquitectura que se iba a celebrar en Sofía, Bulgaria. David Muñoz lo invitan y dice, bueno, voy a entrar con dos proyectos: el Palacio de Gobierno de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y el edificio de rectoría de UPIXA. Y bueno, había más de 800 participantes de muchos países, y el edificio es un edificio, él ganó con UPIXA. El edificio es un edificio muy chiquito, es un edificio de 33 metros por 33 metros y es de 2 pisos. Y bueno, resulta que ganó la Bienal Mundial con la aceptación de todo el panel de jurados, y por eso lo hizo merecedor la medalla de oro. Pasa el tiempo, David Muñoz sigue con su quehacer arquitectónico, y sucede una cosa bien bonita, ¿no? Empiezan a hacer un concurso para hacer el nuevo edificio de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Tenían que ser 5 arquitectos de talla internacional. Entonces, bueno, no invitaron al arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, porque él había hecho la torre de Tlatelolco. No invitaron al arquitecto Ricardo Legorreta porque lo invitaron como jurado. Pero entonces invitan a Teodoro González de León, invitan a Francisco Serrano, invitan a Sordo Madaleno, nunca me acuerdo de cuánto, pero bueno, invitan. Y empieza el concurso, era un concurso hecho a mano. Ahorita les voy a decir algo importante. Era un concurso hecho a mano. Y entonces el concurso tardaba 2 meses. O sea, empezaba el concurso y se tenía que entregar en 2 meses. ¿Por qué en 2 meses? Pues porque todo se hacía a mano, como les comentaba. De repente empiezan a decir, oye, pero tú dijiste que eran 5 participantes, ¿no? Y ya empezó el concurso y nada más hay 4. ¿Qué pasa?
no, pues está faltando el quinto. Hasta que, sí, hombre, ahí luego lo invitamos, hasta que dice Ricardo Legorreta, oye, falta un participante. Si no se hace con 5, vamos a declarar esto desierto. Y entonces por ahí alguien se acuerda, dicen, oye, pues si hay un tal arquitecto David Muñoz que ganó una Bienal Mundial de Arquitectura, ¿por qué no lo invitan? Y entonces nos hacen favor de invitarnos. Me acuerdo que papá llega ese día al despacho y nos dicen, oye, nos invitaron a un concurso para hacer el nuevo edificio de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Problema, número 1, hay grandes arquitectos que están involucrados. Número 2, tenemos el déficit de un mes. Nosotros ya nada más tenemos un mes, ellos ya llevan la ventaja de un mes. Y tercer problema, pues es que no éramos los favoritos de ninguna manera. Y entonces pasó algo muy, muy padre, porque asumimos el reto, entramos en el concurso y yo no sé si ustedes, va a haber gente que se acuerde perfecto y va a haber gente que no le tocó esta etapa. Los concursos se entregaban en cartulina. Primero se tenía que hacer el trazo con lápiz muy suavecito, porque la cartulina, si pasas muy fuerte el lápiz, se hace surco, y si borras ya no se borra, queda la línea. Y bueno, se hacía de esa manera. Primero se pasaba muy suavecito, después, ya que tenías el trazo, ya le dabas mayor calidad con el lápiz, y después le ponías tinta. ¿Por qué les platico esto? Ahorita van a ver todo. Y entonces me acuerdo que mi padre le encantaban los planos muy artesanales. Por ejemplo, para poner los concretos o los pastos usábamos puntos. ¿Ustedes saben cómo se hace un punto en un plano? Bueno, Elisa ya nos dijo que así. No, así no se pone. Les voy a decir por lo menos para David Muñoz, así no se pone. Les voy a decir cómo se ponía para David Muñoz. La mina la hacía, primero sacabas muy bien la punta, y entonces tú tenías que poner el punto, Raúl se acuerda perfecto de eso, tenías que poner el punto y girarlo, porque cuando tú haces como nos comentó Elisa, así, ¿qué es lo que pasa? Se barre el lápiz y entonces le queda una colita. No, el punto se tenía que hacer así. Y bueno, pues eso suena muy romántico, al principio así se hacía, los primeros, a lo mejor 100 puntos así los hacías, pero llegaba un momento en que te desesperabas, y entonces el despacho empezaba a sonar así, y entonces en ese momento mi papá se paraba y iba a ver tus puntos y te decía, oye, creo que estás haciendo malos puntos, creo que los tienes que volver a borrar y los tienes que volver a hacer. Bueno, aparte de eso, nosotros, por ejemplo, cuando hacíamos las entregas para poner vidrios o para poner sombras, usábamos unas películas plásticas que se llamaban Cipatón. Esas tú las tenías, primero ponías el vidrio, lo tenías que recortar muy, muy preciso para no llevarte la tinta, y después de ahí tenías que poner otra sombra encima de esa, también con mucho cuidado, porque si cortabas mal, entonces se veían blancos. Era un trabajo muy difícil. Y luego las letras se ponían con una cosa que se llamaba mecanorma, que eran unas letras adheribles, y tenías que ponerlas con mucho cuidado. ¿Por qué les platico todo esto? Bueno, eso era la dificultad de hacer un trabajo de eso. ¿De qué se trataba el concurso? Era muy sencillo. Estaba la torre de Relaciones Exteriores en Tlatelolco, la cual tenía un problema porque estaba inclinada hacia el frente, y había una calle, Flores Magón, y luego había el terreno. Entonces, como este edificio se había estado inclinando, las autoridades que estaban, por supuesto, en el piso de hasta arriba, dijeron, no, mejor me cambio. Y entonces decidieron comprar este terreno, y entonces dijeron, vamos a hacer un edificio chaparrito en esta parte, y vamos a terminar de complementarlo con el edificio ya existente. ¿Cuál era el objeto? Unir los dos edificios. Entonces quedamos un edificio alto, una avenida y un edificio chaparrito. ¿Cómo lo unirían ustedes?
pues la mayoría pensó, seguramente no me lo dijeron, pero lo pensaron pues como un puente, ¿no? Pues lo mismo pensamos nosotros, como un puente. Sin embargo, mi papá pues meditaba demasiado las cosas. Estábamos ya haciendo el trabajo, ya íbamos más de 3 semanas haciendo el proyecto, cuando un día se nos acerca mi padre, mi hermano David y a mí, y me dice: oye, ¿qué crees? Se me acaba de ocurrir esto. Estuve checando con la gente de Irak, en las tuberías, una serie de cosas del drenaje, y no podemos hacer un paso a desnivel inferior. Sin embargo, lo que quiero hacer es que el terreno, no quiero abarcar todo el terreno, quiero hacer una calle lateral, quiero hacer un cambio, porque Flores Magón lo quiero cerrar con una gran plaza elevada. Esa gran plaza elevada va a servir, dentro de otras cosas, para que el edificio que tenemos nosotros enfrente ya no se siga moviendo, pero aparte podemos tener un estacionamiento subterráneo, una unión a través de una plaza, no de un puente, y además podemos usarlo para hacer un museo de lo que se encuentra. ¿Qué les parece la idea? Maravillosa. Y nos dice, bueno, pues le decimos mi hermano David y yo, empecemos ya. Dice: no, porque en esa época trabajaba gente, faltaban 10 días para el entrega. En esa época trabajaba gente externa al despacho, el maquetista, el perspectivista, etc. Y entonces mi papá no quería que se filtrara la información a los otros despachos. Me dice: nos vamos a esperar hasta que falten 4 días. Imagínense lo que es trabajar 6 días y que la gente que trabajaba y colaboraba con nosotros nos dijera: oye, ¿cómo ves? ¿Cómo van los planos? Tú le decías: pues van padrísimos, pero sabías que no servían para nada. Faltando 4 días, les damos la terrible noticia a la gente del despacho que iba a cambiar el proyecto, que se tomara la decisión si se continuaba o dábamos las gracias y disculpas por no participar. Bueno, pues decidimos continuar. Fueron 4 días terribles. De las 24 horas del día trabajábamos 22, dormíamos 2 por turnos para mantenernos despiertos. Ya saben ustedes, el cafecito supercargado, pero una que a lo mejor no se sabe y que a lo mejor les puede servir para sus entregas son los chilaquiles bien picosos. Los chilaquiles bien picosos de verdad no te dejan dormir. El problema es que después en el baño pues pasan cosas ahí medio terribles, pero eso es una buena alternativa. Y bueno, así fue como se presentó. Logramos terminar. No éramos el despacho preferido, se supone que era anónimo esto, pero cuando estaban escogiendo los 5 proyectos, estaba Ricardo Legorreta y estaba el secretario de Relaciones, y entonces dice: bueno, a ver cuál es el proyecto ganador. Y entonces Ricardo dice: es este. Y entonces pues al secretario como que no le pareció, y le digo: ¿estás seguro que ese es el? Sí, ese es el bueno. Oye, pero si quieres lo cambiamos, si quieres puede ser otra cosa. No, es este. Oye, pero bueno, fue tan su insistencia, y yo creo que nada más era porque era Ricardo Legorreta, porque cualquier otro hubiera sucumbido a una presión de ese tamaño. Y entonces Ricardo le dijo: a ver, momento, ¿tú me contrataste para que yo fuera el jurado? Sí, el ganador es este. Y entonces ganamos el proyecto. Y bueno, pues eso es un poquito y muy resumida la historia de David Muñoz. Les quiero decir que mi padre intentó hacer un libro, tuvo la mala idea de pedírmelo a mí, porque pues primera, yo no sabía hacer libros, segunda, no había la tecnología para hacer los libros, tercera, teníamos demasiado trabajo, y entonces se fue postergando. En el año de 1996 le dan a mi padre la noticia que tiene cáncer. Cuando a ti te dan noticia de ese tipo, pues muchas veces tú dices: bueno, pues ya mi vida ya tiene una línea de meta, ¿no? Y entonces mi papá
al ver que no iba a dar tiempo a hacer el libro, hace un video del cual yo rescato algunas cosas. Mi padre muere en el año 2000 y yo me acerco a Jorge Tamés, en ese momento director de la Facultad de Arquitectura, para intentar dar una serie de pláticas sobre David Muñoz. ¿Por qué? Porque si yo les digo Ricardo Legorreta, les digo Teodoro González de León, les digo Luis Barragán, les digo Pedro Ramírez Vázquez, son fácilmente recordables. Sin embargo, David Muñoz no es muy conocido. Entonces Jorge Tamés me dice: sí, Mauricio, por supuesto, encantado de que des plática. Me dice: pero ¿cuándo haces el libro? Me dice: yo te apoyo. Y entonces, esto que le voy a decir es ignorancia pura, porque me dice, yo ya había empezado el libro, como les comenté, y entonces me dice: oye, pues, ¿y en cuánto tiempo crees que lo terminarías? Entonces yo le digo: en 3 meses. Eso es ignorancia pura, ¿eh? Y por supuesto no me tardé 3 meses, me tardé 3 años. Fue rápido. Y fue muy interesante porque me acuerdo que ese libro, estuve preguntando, obviamente cada facultad, como les dijeron, la UNAM, el Politécnico y la Metropolitana patrocinaron el libro, cada uno tenía gente que verificaba el libro para ver si era correcto, y a mí se me ocurrió llevarle el libro a Luis Noel. Y fue muy divertido porque le llevo el libro a Luis Noel y me dice: yo conocí muy bien a tu papá. Le llevo el libro y ella me dice unos puntos. Me dice: primer punto, Mauricio. Dice: qué bueno que hiciste el libro de David Muñoz. Dice: porque tapaste ya un hueco de uno de los arquitectos que no tenía este tipo de libros. Dice: número 2, dice: te felicito porque el libro tiene el espíritu de tu papá. Dice: es un libro sencillo, es un libro conciso. Dice: yo estoy seguro que le hubiera gustado a tu papá. Y la más bonita que me dijo, me dice, la tercera y última, me dice: ¿dónde lo puedo comprar? Entonces imagínense que una persona como Luis Noel, con la trayectoria que tenga, te dice eso. Bueno, pues significa que el libro tenía algo que decir. Y bueno, este libro, muchas gracias, por cierto, Luis, te agradezco muchísimo. Este libro yo lo me acuerdo que sacamos un tiraje de 2000 ejemplares, y entonces un día fui a dar una conferencia a la Universidad de Anáhuac, y entonces el arquitecto Gómez Pimienta me dijo: oye, Mauricio, ¿que hiciste un libro? Y dije: sí. ¿Cuántos ejemplares sacaste? Le dije: 2000. Me dijo: no, hombre, te equivocaste. Dice: yo tengo un libro que tiene los mismos ejemplares y los tengo ahí guardados. Dice: pues son muchísimos, se te van a quedar. Pues no, a mí no se me quedaron. Yo me puse a dar conferencias por todos lados. Y en una de las conferencias, fue en Álamo, Sonora, me conocí a un arquitecto que, aparte de arquitecto, era compositor de música. Y bueno, nos hicimos amigos. Un día que yo estaba aquí en México, estaba la exposición de David Muñoz. Esta es parte que lo que tiene aquí de la exposición que estuvo en Bellas Artes. Y entonces él se enteró y me dice: oye, Mauricio, es que voy a ir a México porque quiero llevarles mis canciones a Armando Manzanero. Y entonces, bueno, pues vino para acá y me dice: oye, ¿me pudieras llevar a la exposición de Bellas Artes? Y entonces lo llevé y se lo expliqué. Y bueno, pasa el tiempo, pasa un día y me habla el otro día y me dice: Mauricio, ¿me puedes volver a llevar a la exposición? Y lo vuelvo a llevar y se la vuelvo a explicar. Tercer día me vuelve a hablar y me dice: Mauricio, ¿me llevas a la exposición? Y digo: este cuate, ¿qué onda? Bueno, cuarto día, Mauricio, ¿me llevas a la exposición? Y lo llevé 4 veces seguidas. Yo dije: este cuate está loco, no tiene nada que hacer, ¿no? Y bueno, un día me invitan de la Federación de Arquitectos de la República Mexicana a dar una conferencia y me dicen: Mauricio, tienes 40 minutos. Y digo: oye, pues es que a mí me gusta pasar un poquito, contar la historia y luego poner la obra, ¿no? No me daban tiempo. Dije: ¿qué voy a hacer? ¿Cuál de las dos omito?
Y entonces me habla mi amigo, el arquitecto Jesús Soto, y me dice: Mauricio, le compuse una canción a tu papá. Dije: ¿de veras? ¿En serio? Me la manda, y cuando me la manda me doy cuenta que habla de la historia de David Muñoz. Entonces me gustaría ponerles este video, a ver qué les parece.
Cuando hacemos el libro, la primer gran duda era cómo poner el nombre. Como les comentaba, si hubiera sido un libro de Legorreta, pues le pones Legorreta y ya estuvo. Sin embargo, aquí decidimos ponerle la arquitectura de David Muñoz, bueno, pues para que supieran que era arquitecto, y después pusimos y su legado. ¿Cuál para mí es el legado de David Muñoz? Bueno, pues el legado es el que dejó en las aulas, con los alumnos, con la gente que colaboró con él, también las enseñanzas que les pudo dejar, pero también deja sus obras y finalmente nos deja a nosotros, sus hijos. Y entonces, si ustedes me lo permiten, nada más me gustaría ponerles lo último que hemos hecho como despacho para que conozcan un poquito del legado también de David Muñoz.
sí, este video es más largo de lo que es. Bueno, ya está. Me traje un video que era más largo de lo previsto. Pues no queda más que agradecerles muchísimo su tiempo. Les agradezco muchísimo que hayan estado en el 100 aniversario de David Muñoz. Los invito a que conozcan, a la gente que no lo conoce, que conozcan más su obra. Creo que vale la pena conocerlo más a fondo. Y bueno, pues muchísimas gracias. Podemos abrir el micrófono unos minutos para que pues, quienes estén en el público quisieran comentar algo. Buenas tardes a todos. Mauricio, felicidades por todos mis sentidos y todos los deseos de veras de éxito que irás teniendo. Una sola pregunta, no sé si papá David Muñoz tuvo forma de interactuar con Juan O'Gorman. No lo mencionaba para nada, no sé si es un arquitecto también, si no de su época, pero también que destacó mucho en diferentes eventos de arquitectura, los murales, por cierto, por acá, porque fue también pues, un pintor, escultor, arquitecto, y que participó mucho en el Politécnico, por cierto. No sé si ves esa opción. Raúl, ¿tú sabrás algo? Que yo sepa, ¿verdad? No. Sí, yo lo estaba asociando con la forma en que participó en diferentes escuelas que también hizo para el Politécnico, pero en los años 40, 45, pues, estoy hablando de otra época que quizá por eso. Sí, muchísimas gracias. Pues es todo. Muchas gracias. Buenas tardes, soy Ricardo Franca, maestro jubilado de aquí de la Facultad de Arquitectura. Tuve el gusto de conocer a David, vimos taller de proyectos, haciendo una propuesta y yo frecuento varios y logré, independientemente de conocerlo bien, entendí su calidad de arquitecto, su devoción por la arquitectura y su gran capacidad. Y algo de lo que me impresionó mucho fue el buen sentido de proporción en todas sus obras, las proporciones que logró David en sus edificios, en sus obras, es realmente un sello propio que es imborrable. Se distingue muchísimo porque sus obras son unos monumentos a la arquitectura donde juega con las sombras, el claroscuro, los volúmenes y todo de una realmente magistral proporción. Las proporciones de la arquitectura en todos los siglos hacen y dan la belleza de las obras clásicas. Entonces, qué bueno que Mauricio nos convocó aquí a celebrar el centenario de David, con el que yo tuve buena amistad, sobre todo un gran respeto a su gran calidad de arquitecto y su devoción y el legado que dejó aquí en la facultad, a los que trabajamos junto con él.
docencia del taller de proyectos, que cuando entramos a San Carlos se llamaba taller de composición. Así es que te felicito, Mauricio, excelente conferencia, amena, en donde con mucho cariño a tu padre nos platicaste un poco su historia de la vida de él y de sus éxitos como arquitecto, y el gran legado y la responsabilidad que nos deja a los arquitectos y a los futuros arquitectos de lo que se puede hacer cuando se tiene la vocación y la dedicación de lograr las cosas. Muchas gracias. Buenas tardes, Mauricio, muchas felicidades. Saludo a todos, soy Miguel Morán. Yo no soy arquitecto, pero soy abogado y me honro con la amistad de aquí del arquitecto Mauricio Muñoz y el gusto de conocer por nombres a grandes arquitectos que se encuentran aquí presentes en el público. Un saludo, mucho gusto saludarles nuevamente. Puede ser muy breve, pero no quise pasar sin dedicarte unas palabras y sobre todo a tu señor padre, que fue un señor en toda la expresión de la palabra, un señor arquitecto, hablando de él, ¿verdad? Y te felicito porque si recurro a dos principios bíblicos, uno de ellos, como muchos les sucedió aquí, es instruye a tu hijo en su carrera y aun y cuando fuere viejo no se apartará de ello. Y tu padre fue instruido por su padre, por los ejemplos, por la vida, por tantas cosas que él vivió y logró ser quien es y será por siempre en la memoria de todos los que tenemos el gusto de conocerlo a través de ti. Yo también tuve el gusto de hace añísimos de saber de tu papá. Te felicito porque también otro principio bíblico dice: honra a tu padre y a tu madre y largura de días tendrás en la vida. Te felicito porque honraste a tu padre y conocemos a tu papá a través de sus proyectos, y su principal obra es este hermoso cuadro que acaba de dejar de la vida de su obra. Y a todos los aquí presentes, que Dios te bendiga, muchas felicidades, mucho éxito y que Dios los bendiga a todos los que están aquí. Un abrazo, Mauricio. Muchísimas gracias. Yo, si me permiten un minutito, en efecto, ya en el trabajo artesanal, en el despacho, la exigencia era las proporciones. Y yo quiero decir, por ejemplo, que en el Palacio de San Lázaro Legislativo, muchos de los trazos son armónicos. El candil central es una voluta jónica de trazo rigurosamente clásico, pero sobre todo la sensibilidad personal del arquitecto era al milímetro. Esto, sube los 2 centímetros en un dibujo de escala 1 a 50, bueno, nos costaba mucho trabajo, pero él alcanzaba a percibir el tema de las proporciones. Era una exigencia central siempre, una vez definido el concepto, el partido y demás, trabajar las proporciones y desde distintos puntos de vista, y aún en las obras llegaba a corregirse algo que se hubiera pasado en el gabinete. Realmente pues no era fácil. El taller era muy exigente. La enseñanza no solamente fue en las aulas, fue en el taller, fue en el despacho y fue en las obras. Buenas tardes, yo soy Alfonso Muray. Soy
ingresado a esta facultad, antes Escuela Nacional de Arquitectura, en 1957. Y tuve el honor de ser alumno del gran maestro David Muñoz desde 1959 hasta la fecha en que murió. Tuve el gran honor de estar con él desde el 57 hasta que falleció. Y lo que más aprendimos nosotros es la gran humildad con que él trató la arquitectura. No hay grandes derroches, todo fue muy bien calculado, muy bien, y sobre todo el trato con las personas. Tuve el honor yo de trabajar desde la época de su abuelito, junto con su abuelito, su papá, ahora con él, y me siento muy halagado y muy agradecido a la universidad por haber hecho este homenaje a nuestro muy querido maestro. Felicidades, hijo. Muchísimas Gracias. gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Pues bueno, les agradecemos muchísimo la presencia. Mauricio, gracias por tenerte aquí. Yo nada más quiero decir una cosa que estaba ahora comentando con la arquitecta Alejandra. Lo fantástica de la obra de tu papá es que, bueno, muchos la vivimos sin saber que era de él, pero ha envejecido maravillosamente, que es algo que no tiene en concreto. Entonces, ese cariño, ese cuidado, esa dedicación de manejar un material tan difícil como es el concreto, que envejece mal, suele envejecer mal, ha envejecido maravillosamente. Y entonces, pues nos comprometemos desde el Acervo de Arquitectura Mexicana, ya lo comentamos, se los anuncio a nuestros chicos de servicio social. Vamos a hacer un recorrido por las obras de tu papá y hacer un artículo de difusión de cómo ha envejecido la obra de tu papá y que no ha envejecido, que sigue siendo perfectamente vigente. Te agradezco muchísimo y pues bueno, ¿quieres decir alguna otra cosa? Pues ya nada más para cerrar, a mí siempre digo esto, pero creo que es importante y es parafraseando a Ratatouille, y aduciendo un poquito al origen de mi padre. En la película de Ratatouille dicen algo así, y bueno, yo lo ajusto, dice que no cualquiera puede ser un gran arquitecto, sin embargo un gran arquitecto puede provenir de cualquier lugar. Muchísimas gracias.